Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. El movimiento continental bolivariano es una organización que agrupa organizaciones de más de 20 países, la mayoría, la inmensa mayoría de nuestra América, de nuestro continente. Y hay algunas también en el continente europeo. El movimiento continental bolivariano surgió de la Coordinadora Continental Bolivariana en el marco de las luchas de la última década prácticamente en el continente. El MCB ha emitido en el día de hoy un llamamiento en el marco de una reactivación de esa organización que se vio afectada en un momento determinado por determinadas crisis en algunas de las organizaciones que le integraban y había que dar el debido tiempo para que fueran superadas. El comunicado quiero compartirlo con ustedes, porque es un texto importante. Se titula "El movimiento continental bolivariano retoma la iniciativa frente a la brutal contraofensiva imperialista. Reactiva su fuerza y su accionar. Nunca antes ha sido tan pertinente y necesaria nuestra razón de ser. Contribuir a liberar la patria grande latinoamericana y caribeña de la opresión imperialista y la voracidad del gran capital. Y también a acompañar las luchas similares de los pueblos de otros continentes. Urge dar un salto cualitativo en el accionar de las diversas corrientes populares y revolucionarias y de los movimientos sociales contestatarios agrupados en nuestro movimiento continental bolivariano MCB. Urge reactivar las energías, ampliar la fuerza y reimpulsar su accionar, tanto el intenso y voraz contraataque del imperialismo, particularmente el estadounidense, y de sus aliados a escala regional y mundial, como la creciente indignación y renovada disposición combativa de los pueblos agredidos, exigen esa determinación. No podemos permanecer pasivos ni vacilar frente a las agresiones que sufren los pueblos y estados nacionales. Golpes duros, golpes blandos, terrorismo de Estado, promoción de desestabilizaciones sediciosas, caos, guerras no convencionales de diversas intensidades, guerras híbridas de cuarta y quinta generación, anulación de su soberanía, neofascismo, imposiciones neoliberales y ultraneoliberales y drásticos procesos de recolonización. Es alentador a la vez que no hay rendiciones frente a ese ataque destructivo, ni donde se ha consumado el retroceso, como casos como el de Argentina, Brasil, Honduras, ni donde se pretende imponerlo. Los pueblos y sus vanguardias populares, revolucionarias, obreras, campesinas, comuneras, resisten y luchan, acumulan nuevas experiencias y fuerzas para retomar la ofensiva insurgente con mayor calado y proyección estratégica. Los pueblos de Venezuela, Cuba, Corea, Bolivia, Nicaragua, junto a sus gobiernos, defienden gallardamente lo conquistado y asumen sin vacilar la defensa de su soberanía y autodeterminaciones. Colombia resiste frente al recrudecimiento del terrorismo de Estado, víctima de un acuerdo de paz traicionado y contra las bases militares y contingentes de soldados gringos que apuntalan la opresión.
En Argentina, Brasil, Honduras, Haití, Puerto Rico y República Dominicana crece la indignación contra las oligarquías mafiosas y sus gobiernos corruptos y entreguistas. En todo el continente, las mafias empresariales, políticas y militares se enfrentan a un impactante crecimiento de la exigencia popular del fin de la corrupción y la impunidad. Recurrentes avalanchas migratorias de masas empobrecidas desafían la opulencia de las clases dominantes locales y de las élites imperiales y su crueldad represiva. Rebeldía parecida y resistencias heroicas acontecen en otras latitudes del planeta y muy especialmente donde la llamada guerra global antiterrorista, desplegada por las potencias capitalistas más terroristas de la historia reciente, ha provocado genocidios atroces en Palestina, Siria, Libia, Yemen, Kurdistán, Ucrania, a la vez que la camisa de fuerza del capital financiero anula la soberanía de no pocos estados europeos y empobrece amplios sectores populares y de las clases trabajadoras. En ese contexto regional y mundial, el MCB opta por reagrupar y realinear su fuerza, ampliar su fila y retomar la ofensiva popular revolucionaria, por reactivar en todos los países sus estructuras de masa, políticas y orgánicas, abriendo las compuertas a nuevas y nutridas incorporaciones. Exhortamos a todas las organizaciones políticas, populares, revolucionarias y movimientos sociales a tensar su fila, a practicar la unidad de acción, a promover y acompañar el torrente de rebeldía de todas las fuerzas antiimperialistas, anticapitalistas y antipatriarcales para asumir en unidad este trascendente e inaplazable compromiso. No hay razón para conciliar, no hay espacio para la genuflexión reformista. Es momento de fecundar los combates liberadores en defensa de la humanidad, la naturaleza y el planeta Tierra. No existen razones para renunciar a ninguna forma o modalidad de lucha y sí muchas para combinarlas todas junto a todas las indignaciones, rebeldías y liberaciones. Es antihistórico e inaceptable renunciar a la lucha de clase y a la liberación nacional. La emancipación nacional necesariamente está unida indisolublemente a la emancipación social. En Bolívar y en el Che nos encontramos todos y todas, por patria grande y socialismo, hasta la victoria siempre. Este comunicado está firmado por quien les habla como coordinador de la presidencia colectiva y por Carlos Casanueva Troncoso, que es secretario ejecutivo de la Dirección General del Movimiento Continental Bolivariano. Y fue consensuado en una reunión en la que participamos el Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista, la Resistencia para la Liberación de Argentina, el Movimiento Camañista de la República Dominicana, el Partido Comunista de Brasil, el Partido Comunista de Paraguay, Iñaki Gil de San Vicente, miembro de la presidencia colectiva, intelectual vasco, Carlos Casanueva, secretario ejecutivo, y quien les habla, y además una delegación del fuerte, nutrido capítulo de Venezuela del Movimiento Continental Bolivariano. Doy a conocer a través de este medio este importante llamamiento que va a estar acompañado de una carta dirigida a múltiples movimientos sociales y corrientes políticas revolucionarias para procurar engrosar las filas del movimiento continental bolivariano. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien, quiero comentar hoy dos titulares de primera plana consecutivos que trae la edición de hoy del periódico Hoy. El primero es: ¿y la justicia? Entre interrogantes.
¿Por qué no avanza el juicio seguido a los ex magistrados, a Wilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera? A veces los grandes medios, para no comprometerse en denunciar lo que hay que denunciar, se hacen los pendejos. Porque es muy conocido que estos dos casos vinculados, el de Awilda y el de Francisco Arias Valera, figura clave del Poder Judicial bajo la presidencia de Marianito Germán. Fueron chivos expiatorios de un escándalo en el que se devela cómo en la estructura del Poder Judicial, del sistema de tribunales, opera una mafia. Pero esa mafia estaba dirigida por Mariano Germán, con altísimas responsabilidades en toda la corruptela de una parte importante, no de todos y todas, porque nunca se trata de una totalidad, pero sí de gente con posiciones clave, de jueces y juezas del sistema judicial. Y la justicia, se pregunta, bueno, la justicia no existe. Es un poder asaltado por la propia delincuencia. Y especialmente bajo control de la alta delincuencia de Estado y de la alta delincuencia política. Eso tiene que ver con todo el sistema institucional, el rol del presidente de la República, cómo se designan los jueces y juezas, cómo se conformó el Consejo de la Magistratura. Eso todo estuvo dirigido a controlar un régimen de impunidad que protegiera una corrupción que venía desde antes creciendo. Y eso se perfecciona con la Constitución del 2010. De manera que por ahí es que anda la justicia. El otro titular es: Lionel dice persiste peligro de un retroceso hacia un régimen de tipo autoritario. Hay que repetir algo que he dicho frente a otro tipo de declaraciones parecidas de otros personeros de la corrupción. Es que además de corruptos, de sinvergüenza, son descarados, cínicos, se pretenden burlar de este pueblo, de su inteligencia, de su grado de conciencia. Leonel Fernández es una de las figuras más altas de un sistema que ha devenido un sistema institucionalizado como dictadura mafiosa. Él viene de la herencia, heredó al balaguerismo en una asociación delictiva y eso ha venido expandiéndose y al mismo tiempo relevándose. Balaguer relevó a Trujillo, Leonel a Balaguer, con un intermedio de lo que fue los dos gobiernos del PRD, de Antonio Guzmán y de Salvador Jorge Blanco, que terminan mal también en términos de corruptela, de corrupción. Pero luego viene también el tema de Hipólito y lo que intentó Hipólito con el tema de la reelección y cómo se manejó con la mayoría en el Senado.
y luego viene Danilo. Es una sucesión montado sobre un sistema que garantiza, le da, más que garantiza, mejor, más relativo, facilita el control de todas las instituciones desde la presidencia de la República. Y eso es autoritarismo. Pero además, todos estos tipos, y Leonel en particular, han fomentado un régimen de alabanzas a su persona, de culto a su persona, de exaltación, aspirando y ejerciendo modalidades de dictadura. De manera que más bien indigna y grita que este personero del autoritarismo y de la corrupción nos venga con ese cuento. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. El PRM no pudo lucir más pusilánime a raíz de la sesión del Congreso del 16 de agosto de la Cámara de Diputados para escoger el bufete de este nuevo periodo. Se hizo el sueco, el PRM. Eso no es conmigo y dejo en libertad a mi gente. Y entonces, claro, el fracatán de gente del PRM se puso a apoyar a Camacho. Y entonces ayer tiene que salir Luis Abinader a aclarar lo que no se puede aclarar, a intentar justificar esa posición pusilánime, que es lo que revela que en el fondo ahí hay mucha siembra de corrupción y conexiones con el Palacio y en general con las cúpulas del mismo PLD, porque es que son de una misma familia, se parecen demasiado, son políticos del clientelismo, políticos del soborno, del negocio electoral, del comercio en la política. Y entonces están buscando oportunidades, chances, prebendas, privilegios. Y la presidencia de la Cámara de Diputados tiene, hablando del tema dictadura, es una dictadura interna también. Maneja la dinámica y el presupuesto a su antojo. Y le concede y le da a quien le interesa darle. Y estos se la buscan. Y entonces, uno de sus principales dirigentes, que sabe perfectamente además que el otro, Hipólito, tiene conexiones soterradas que por momento exhibe verbalmente, se le sale el cobre, como dicen, con el oficialismo, de cara a una serie de manejos que están pendientes también. Entonces es una fuerza, es un partido que también tiene en su seno otro partido, pero que también tiene en su interior un conjunto de negociantes de la política que hacen cualquier cosa y que lo desarticulan en cualquier momento. El PLD tiene dos partidos dentro, con su propia finanza, su propia dirección, en competencia, dentro de un marco determinado. Y estos tienen dos más un conjunto de caciques, y yo diría que de siembra también, de la corrupción oficial en su propio seno. Y por eso opera de esa manera. Y por eso tiene que salir Abinader a intentar justificar lo que no se puede justificar o aclarar lo que no se puede aclarar. Pero nos tenemos que despedir por el día de hoy y estaremos mañana aquí en Su Tiro al Blanco
como todos los días de lunes a viernes de 2 a 2:30 de la tarde. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado.